Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de actualidad cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos. Nuevamente el hermano Eliud Espinosa Díaz en un enfoque para la clase bíblica semanal, que sería la última clase relacionada a la primera carta del apóstol Juan, la epístola primera del apóstol Juan, como usted le quiera llamar. Tenemos un enfoque para esta clase en este día. El tema que estamos utilizando, enseñanzas en la carta de primera Juan. Y el tema de la clase es: Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos utilizando como base para esta clase, de acuerdo al leccionario, 1 Juan capítulo 5. Esta es la clase que concluye el tema de unidad que hemos estado desarrollando. En el transcurso de ella, Juan ha presentado un evangelio de amor, un evangelio que afirma la deidad de Jesucristo, que afirma su relación divina y su relación única con el Padre al ser de la misma sustancia, y que esa extensión divina del ser de Dios en la persona del Espíritu Santo se ha dado a revelar también a los hombres. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Juan está hablando de esto? Porque los enemigos de la iglesia, apóstatas y filósofos, presentaban negación al Cristo humanado y a su razón de ser en la misma sustancia del Padre, al testimonio dado por Cristo y también en oposición al Espíritu Santo de Dios. Al igual que hoy, el Dios triuno era negado por los enemigos de la cruz. Y tanto Juan como la iglesia tienen la obligación de aclararlo, de forma que sea efectivo hacia la salvación de la humanidad. Presentamos como tema principal en la carta la comunión con el Padre y con el Hijo. Así que esa comunión es atribuida a la militancia y permanencia en las enseñanzas de Jesús. Dios ha dado su revelación por amor a la humanidad, Juan 3:16. Envió a su Hijo de la misma sustancia, Juan 10:30. Y también al Espíritu Santo, que es de su misma sustancia, quien tomará lo de él para dárnoslo a conocer, Juan 16 del 13 al 15. Aunque la militancia será sufrida, dado que tendremos aflicción, lo puede corroborar en Juan 16:33, el versículo 3 de la lección nos afirma que no es gravosa ni pesada. Y Mateo 11:30 dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El versículo 5 de la lección presenta entonces la militancia en Cristo como sinónimo de victoria, lo que, si usted lo busca, encuentra esa afirmación o confirmación en Apocalipsis 12:11. Ahora, para entender el capítulo 5 de Juan, se hace necesario entender lo que se ha llamado la coma joánica. Y quiero detenerme un momentito en ello, porque aunque el leccionario la toma en consideración, no da todos los detalles necesarios para poderla entender a cabalidad. Hablemos un poquito de la coma joánica. La Biblia establece que la iglesia es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Entonces, la iglesia tiene la tarea de Cristo y tiene que demostrar que es Cristo mismo quien opera a través de ella. Por tanto, necesita tener claro su revelación en Cristo y su dirección por el Espíritu Santo. Este capítulo de Primera de Juan
capítulo 5, es uno de los pasajes bíblicos más complicados para entender en la Biblia, dado que el escrito encierra lo que se le ha llamado la coma joánica. Y esto es una masora que fue incluida a partir del 1522 después de Cristo hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del texto recibido, lo que llaman Textus Receptus, el TR. El TR, como se lo identifica, es el nombre por el cual se conoce al texto griego del Nuevo Testamento, que fue elaborado por Erasmo de Róterdam y utilizado como la única fuente para la traducción bíblica de ese periodo. Y la coma joánica no apareció en las dos primeras versiones del TR de 1516 y de 1519. La coma joánica establece que el versículo 7 de Primera de Juan, incluyendo también parte del 8, fue añadido o tomado de la masora para sustentar la doctrina de la Trinidad que había tomado ya impulso en ese tiempo. Ese texto podría haberse añadido en el siglo IV o IV y fue agregado al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800 después de Cristo. Para que nos entendamos mejor, una masora es una nota que se usaba al lado del escrito, arriba o abajo, cuando el escriba entendía que el lector o el intérprete podía hacer una aplicación equivocada. La masora es inspiración que el Espíritu Santo le daba al escriba para mantener la superintendencia espiritual del escrito. Esa es parecida a lo que nosotros llamamos nota al calce. La coma joánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad, que eso se dio en los siglos III y IV. De haberse conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, como Tertuliano, Orígenes, Atanasio, ciertamente la habrían empleado, pero no la emplearon porque la desconocían. No obstante, la cita está ausente en todos los argumentos que ellos hicieron. También está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas: asiria, la copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica. La coma joánica tampoco se encuentra en los escritos de Agustín. La primera mención de la coma joánica en griego se encuentra en la versión latina de las actas del Cuarto Concilio de Letrán en el 1215. Para el siglo VIII, la añadidura aparece en latín en las copias de la Vulgata. Los versículos 7 y 8 constituyen sin duda alguna una masora o una glosa original marginal que algún escriba intercaló. Hizo una interpolación de ello al pensar que era una buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Pero esas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido, como les dije, en la Vulgata y pasó al texto recibido. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de lo que Juan va hablando. Por eso se hace en ocasiones difícil de entender el pasaje. Es bueno señalar en este momento que la Biblia registra muchas interpolaciones de los traductores. Les puedo decir una así a la ligera por el tiempo que tenemos. Si usted busca Romanos 1:16, esa expresión que dice al judío primeramente y después al griego no está en los originales. Es una interpolación, pero es una realidad bíblica que el Espíritu le da al escritor en ese momento. Las interpolaciones son también inspiración y dirección que el Espíritu Santo da al traductor para que exprese el concepto con más claridad, con un sentido más amplio.
El problema aquí no es la interpolación, sino el momento y el lugar donde la incluyó el traductor. Dijimos anteriormente que la coma jónica fue incluida en la tercera edición del TR, y esa edición fue la que se convirtió en la principal fuente de traducción para la versión de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Tal es la razón por la que fue incluida en la versión bíblica del idioma español Reina Valera. De igual forma, esa tercera edición del TR sirvió de base para la traducción a los más importantes idiomas de Europa, y por eso las versiones bíblicas elaboradas durante los siglos XVI al XIX llegaron a incluirla. Luego de los descubrimientos de Qumran en el 1948 y de los posteriores cotejos, las versiones modernas en la Biblia han tomado diferentes posiciones acerca de este asunto. Algunas las han dejado en letra cursiva para que la controversia sea reflejada, otras la han omitido por completo por considerarla una interpolación, o la han relegado a una nota al pie de la página explicando su procedencia. Reina Valera, versión de 1989 y revisión del 2016, también restablecieron el escrito sin la interpolación. El escrito original, de acuerdo a la Biblia de Jerusalén, o la Biblia Jerusalén, que es la más cercana en su tradición a los manuscritos antiguos, lee: pues tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Me agrada también como lo expresa la Biblia, palabra de Dios para todos. Hay tres testigos: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Las mencionadas versiones que le di, modernas, de Reina Valera, también lo incluyen de la misma forma. Y haga ahora usted la prueba. Lea, vaya leyendo, y lea el versículo 6 y pase corrido al versículo 9, obviando el 7 y el 8, y notará la continuidad del pensamiento que lleva el escritor en cuanto al testimonio de que Jesucristo ha dado el Espíritu Santo. Lo que viene diciendo él del testimonio de Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Los versículos 7 y 8 fungen entonces como un paréntesis. Así que, conocido esto, podemos entender mejor la carta de Juan. En el contexto de este pasaje bíblico, lo que se transmite es que los creyentes tienen un testimonio triple de que Jesús es el Hijo de Dios, y ese testimonio ha sido dado de forma concordante, tanto por el Espíritu Santo como a través de los actos que lo introdujeron a saber. Acuérdense que a Israel se le pedía que cuando fuese a decir algo tuviera 2 testigos o más. Y Dios está cumpliendo ello aquí también. Miren, los actos que lo introdujeron y que lo dejan saber. Número 1, la promesa a María. Si usted busca Lucas 1:35, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Número 2, por el testimonio que fue dado en el bautismo de Cristo, testimonio del agua. Se simboliza el Espíritu Santo en una paloma y se oye la voz del Padre. Cotégelo, Mateo 3, 16 al 17. Y número 3, por el testimonio que fue dado cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, testimonio de la sangre. Mateo 27, 45, 51 al 52 y 54. Hubo tinieblas, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y los verdugos testificaron que era Hijo de Dios. Así que lo que transmiten los versículos 7 y 8
no es una aseveración de la triunidad de Dios, aunque está presente, sino que los creyentes tienen un testimonio triple de que Jesús es el Hijo de Dios, y ese testimonio ha sido dado por el Espíritu Santo cuando el Padre lo confirma en Mateo 3:17, mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando ese testimonio es confirmado porque fue también dado a través del bautismo en aguas cuando Juan bautizó a Cristo, Juan 1:32 al 34, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y Juan dice, yo lo vi. Aquí Juan el Bautista lo atestigua. Y también por la consumación de su obra, al derramar la sangre en la cruz del Calvario. Romanos 6:3 dice que fuimos bautizados en su muerte, en el cuerpo de Jesús. Así que Juan expresa en este pasaje que toda acción contraria al testimonio de Cristo es pecado. Cristo es la razón universal. Cristo es el logos del cual han estado hablando los filósofos y los apóstatas sin conocerlo ni entenderlo, ya que lo buscaban a través de la gnosis. Juan 1:1 presenta claro, en el principio era el verbo, la acción, el logos, él mismo era Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice que se encarnó y habitó entre los hombres. No hay duda de ello, dice Juan. Debes creerlo para ser salvo. Rechazarlo sería errar o pecar. Ahora bien, hay que entender y hay que tener presente a Juan cuando habla sobre pecado de muerte. Este es otro punto controversial del capítulo. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado es muerte. Romanos 6:23 dice eso. Pero que por Cristo hay vida. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Él está hablando de la consecuencia de una vida desordenada, fuera de la voluntad de Dios, en negación, en apostasía o en blasfemia. Observe bien, se comete acto de pecado o se mantiene un estilo de vida en estado de pecado. Puede llamarlo usted pecado de acto y pecado de estado. Actos de pecado, todos cometemos, pero no vivimos en pecado. Si alguno ha pecado, tiene abogado para con Dios. Y usted conoce el resto del texto, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Entonces, aquí el apóstol está haciendo más alusión a una negación, a una vida en total desacuerdo con Jesús, que a un descarriado común que no niega la eficacia del Evangelio. Observe la diferencia. La Biblia nos llama entonces a prestarle atención al que está en faltas. Santiago 5, 19 y 20. A no tomar la acción en una de juicio humano. Eso lo puede cotejar en Gálatas 6:1. Y a tomarla entonces en una actitud correctiva, con discernimiento espiritual y en amor. Colosenses 3, del 12 al 13. Mira, no caerle a palo a la gente, vamos a decirlo en puertorriqueño. Entonces, ¿cómo determinar el pecado de muerte? Juan explica en los versículos 16 y 19 del pasaje que estamos contemplando, 1 Juan, capítulo 5, lo que él entiende que es pecado de muerte. Él expresa que se puede salir de la vida de pecado y alcanzar misericordia. Como esa es una acción que le compete a Dios, Juan dice que los presentemos a Dios si el Espíritu no nos ha impedido hacer lo contrario. Entonces será Dios quien le tomará en cuenta la acción en perdón o no. Mateo 12, 31-32 deja claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. En ese sentido, pertenece a Dios determinar al blasfemo
y pertenece a la iglesia mantener el mensaje de perdón. Dios decide. Dios juzgará la apostasía y al blasfemo. Como dato informativo, es bueno saber que para el tiempo de los apóstoles y aún luego, la simonía era denominada pecado de muerte. Y simonía es la venta de los utensilios sagrados del templo y negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos, que muchas veces en el tiempo de Martín Lutero él tronó contra ellos porque se hacían indulgencias para pagar la salvación. Así que, según la Biblia, como iglesia les dije que somos el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Y tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. En ello, entonces, nos afirmamos. Y como lo expresa Juan 15, del 5 al 7, si permanece en nosotros el fruto del Espíritu Santo, lo que pidamos al Padre será concedido. A base de eso, la iglesia va a presentar el mensaje evangélico. La Biblia es inerrante, no tiene errores, no falla, es infalible. La superintendencia del Espíritu Santo han mantenido su corrección, su validez y su revelación por siempre. Lo que se ha recibido de forma más pausada es el descubrimiento de los textos y la aplicación correspondiente y necesaria a la época y a la circunstancia. Juan 16, 12 y 13. Léalo y verá lo que dice en ello. Es que el tiempo no nos da para seguir explicando unas cosas. En el estudio de la Biblia, la tarea del exégeta es determinar en la iluminación o bajo la iluminación espiritual lo más cerca posible lo que Dios dice en un pasaje determinado. Se lo repito, en el estudio de la Biblia, la tarea del exégeta es determinar bajo la iluminación espiritual lo más cerca posible lo que Dios dice en un pasaje determinado y no lo que el texto significa para mí. Si se acepta la idea de que el significado de un texto es lo que éste significa para mí, entonces la Biblia, la palabra de Dios, puede tener tanto significado como lectores tenga. Y eso no es posible. Escuche bien, lo que difiere es la aplicación, no la interpretación. No necesariamente el sentido válido de un texto significa que su escrito tenga solo una aplicación posible. Pueden ser variadas. Tanto la epístola como los argumentos en las clases nos han presentado un Dios soberano en tres modos de ser, no de manifestarse. Eso ha sido revelado a los hombres por la humanidad de Cristo y afirmado por la expresión del Padre y la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Satanás ha conseguido que la mayor parte de los seres humanos nieguen esa realidad gloriosa de Dios. Es tarea de la iglesia seguir proclamando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y que solo a través de Él se alcanza la vida eterna. Repito, somos el cuerpo de Cristo, tenemos la mente de Cristo, como tal, actuemos en amor. La paz de Dios sea con todos. Nos escucharemos en la próxima ocasión. Reciban un grato saludo en el amor de Cristo.